Si digamos, no llega bien, nosotros podemos analizar y podemos decir la reforma eléctrica no le va a salir, el Tren Maya, pero el presidente siempre lo convierte en un triunfo, en un momento de éxito. Es su informe 13, sabemos un poco cómo va a estar, qué es lo que va a decir. Seguramente el posponer la votación en la reforma eléctrica tenía ese sentido, no le ensuciamos mucho su informe, pero llega bien. En términos de aprobación, desde antes del aeropuerto empezó a recuperarse de fuertes caídas de principios de año y empezó a recuperarse, de manera que ahorita ya lleva un mes con una tendencia creciente en la aprobación. En ese mes ha crecido algunos 3 puntos, que son muchos puntos, porque son millones de personas. Viene saliendo de una revocación que para él fue exitosa, porque representó superar expectativas, muchos millones de votos. El resultado no importa mucho, sino el número de votos superó las expectativas que algunos tenían. Entonces yo creo que va con ánimo. Sabemos un poco lo que va a hablar, ¿no? En estos 3 meses, el anterior fue por ahí del 1 de diciembre, ¿no? Tocaba el 1 de marzo, por la veda lo pospuso para estas fechas. Va a hablar, 1, el aeropuerto, o sea, en este periodo sacó el aeropuerto. 2, que la pandemia las controlaron y que está bien. Va a hablar del ejercicio de revocación, que le fue muy bien. Va a criticar al INE, seguramente. Va a hablar de sus otras obras, de lo del Tren Maya, del avance de Dos Bocas, del tren ísmico, y va a ser muy poca o nada de autocrítica. Febrero fue su peor mes por el asunto de la Casa Gris, pero también se alejó de temas sustantivos como el asesinato a los periodistas o de las cifras de inseguridad y de masacres. De repente él se ha alejado de ese tema, o de los temas complicados, se ha alejado de la inflación. O sea, estamos en épocas muy fuertes de inflación y como que ese tema no es de él, no es un tema internacional. Entonces, él personalmente no solo ha tenido la habilidad de hablar de los temas que le conviene, sino de hacer que los demás tampoco hablen de los temas que no le convienen. La inflación la vive todos los días el ciudadano y la inseguridad la vive cada vez que abre la puerta y aparece la inseguridad en la calle o en el transporte. Sin embargo, aquí es una parte de asignación de responsabilidades. ¿A quién le echo la culpa? El papel de la oposición siempre es decir, ve cómo te tiene viviendo este gobierno. Es decir, hacer que el ciudadano culpe al gobierno actual. Ese es el papel de la oposición. Y la oposición está distraída en discutir reforma eléctrica, o que si le fue bien en la revocación, y entonces él distrae a la oposición para que no haga que el ciudadano lo castigue con este tema. Y entonces castigan al alcalde o al gobernador, pero el presidente no se pone con ese tema, como que ese tema no es de él.